Hola a todos, les doy un gran saludo y abrazo, espero estén pasando un excelente día. El día de hoy les traigo más contenido de esta genial novela del género urbano, sé que les gustará. Nombre de la novela: Desarrollé TA-5 y fui perseguido por anclajes globales. Muchas gracias a todos por su apoyo. Recuerden que esta novela ya está completa en Patreon. Capítulo 179. Capítulo 178. Análisis del derecho. Lógicamente hablando, en realidad deberían ser 5 o 6 personas. En este lugar inexpugnable, es difícil acercarse sin un mapa. Al escuchar las palabras de Wolfiking, Suyan asintió y luego dijo: Wolfiking, tu análisis es correcto, parece que la última persona no debería estar aquí, esta es una buena oportunidad para nosotros. Aunque no entiendo por qué están tan alerta, como si supieran que íbamos a venir, no podemos desaprovechar esta oportunidad. Al oír las palabras de Suyan, la mirada de los tres también se volvió firme. En ese momento, Suyan dijo: con estas 5 personas es fácil lidiar, ustedes miren aquí, yo me encargaré de ellos y luego entraremos juntos. Al oír lo que dijo Suyan, la señorita Zhou lo miró y le dijo: Suyan, ten cuidado. Suyan sonrió y luego sacó 5 agujas de anestesia. Al ver las 5 agujas, la hermana Zhou se echó a reír. Esto lo descubrió Suyan en un laboratorio. Al principio, la hermana Zhou pensó que la aguja de anestesia era completamente inútil, porque esos zombies no parecían reaccionar en absoluto a ella. En aquel momento, la hermana Zhou persuadió a Suyan para que no trajera cosas tan molestas, que no servían para nada, pero no esperaba que le fueran a ser útiles ahora. La hermana Zhou dijo con una sonrisa: Suyan, realmente estás planificando con anticipación. Nunca pensé que serías capaz de usar esto en este momento. Suyan sonrió y luego dijo: todo en este mundo es útil, solo depende de cómo lo uses. Al oír sus palabras, la hermana Zhou y los otros 3 asintieron. Más tarde, esta frase se convirtió en un dicho sabio, y después, la hermana Zhou, Wolfiking, Santa Qian y los demás se quedaban con cualquier cosa aparentemente inútil que encontraran, a menos que no les cupiera en sus mochilas. Su presencia hizo que Suyan se sintiera muy indefenso allí. Todo es demasiado, parece que la hermana Zhou y los demás a veces se conocen demasiado bien a sí mismos. Pero todo esto es algo que sucederá más adelante, en los días venideros, cuando hayan vivido muchas experiencias. También adquirieron mucha experiencia e hicieron muchas bromas, pero ahora se enfrentan a un desafío. Pide flores. Después de que Suyan les dijera unas palabras a la hermana Zhou y a los demás, lo tocaron en silencio. Aprovechando la oscuridad, nadie lo notó, pero sacó 5 agujas de anestesia. Lo vi extender las 5 agujas de anestesia, luego miró el ángulo, arrojó las 5 agujas de anestesia y las disparó directamente hacia las 5 personas. Las 5 personas recibieron el disparo de la aguja de anestesia y quedaron aturdidas durante un rato, a punto de reaccionar, pero la aguja ya las había dejado inconscientes y ni siquiera emitieron un sonido. Suyan giró la cabeza y agitó la mano. La hermana Zhou y los demás la siguieron rápidamente con algunas personas, y colocaron rápidamente los cuerpos de estas personas en diversas posturas, como si estuvieran dormidas. Por supuesto, no se olvidaron de recoger las agujas de anestesia, y después de dejar a las 5 en el suelo, Suyan y las otras 4 entraron rápidamente. Pero sus voces eran muy suaves, nadie se percató de ello, sus movimientos eran extremadamente rápidos y pronto llegaron al patio interior. Aquí, en el patio interior, Wang Taqian seguía profundamente dormido en la cama, porque había bebido unas cuantas copas de vino y estaba tan borracho que se desmayó. Suyan entró en la habitación y vio a Wang Taqian en la cama comparando el Ousan con los dibujos. Capítulo 180. Capítulo 179. Él asintió, luego miró a Santa Qian y a Wu Ziqin y dijo: llévenselo. Santa Qian y Wu Ziqin estaban a punto de actuar. En ese momento, la hermana Zhou dijo: aunque este chico ha bebido demasiado, no significa que esté inconsciente. Si lo adoptamos sin más, podría tener dificultades para irse de aquí cuando despierte. Suyan lo pensó y sintió que lo que dijo la hermana Zhou tenía sentido. Yu 790 sacó una vez más una aguja de anestesia y apuñaló directamente el cuerpo de Wang Taqian. Esta vez, Wang Taqian se desmayó por completo. En ese momento, Santa Qian y Wu Ziqin levantaron su cuerpo y luego se marcharon de allí, seguidos uno tras otro por la hermana Zhou y Suyan. Se acercaron a la puerta, miraron a los subordinados borrachos, sonrieron levemente, los ignoraron y se marcharon rápidamente. De esta forma, Suyan y los demás se valieron de sus magníficas habilidades y del efecto de las agujas de anestesia para detener a Wang Taqian desde la base. Lo hicieron sin que nadie se diera cuenta, ni siquiera los 3 subordinados lo notaron. Al segundo día, uno de sus subordinados vino a comprobarlo, pero Wang Taqian descubrió que no había nadie en la cama.
se quedó atónito y rápidamente llamó a las otras dos personas. Los tres miraron la cama vacía y también se mostraron desconcertados. Llegaron a otra puerta y se sorprendieron mucho al ver a los empleados domésticos que se habían quedado dormidos inconscientes. Fue entonces cuando uno de los chicos dijo: parece que deberían haber destituido a nuestro líder. Estos tipos se durmieron profundamente después de ser anestesiados. Otro tipo se acercó y le dio 2 bofetadas a uno de ellos, pero aún así no había manera de que despertara. Él asintió y dijo: es cierto que solo las agujas de anestesia tienen ese efecto, pero quienquiera que haya hecho tal cosa, las agujas de anestesia son algo muy raro. La tercera persona pensó un rato y luego dijo: desháganse primero de esos 5, para que nadie se entere por el momento del arresto del líder Wantakian. Que uno de ustedes salga y finja ser el rey de reyes, que se quede en casa, que no salga, creo que no se darán cuenta. Al oír su propuesta, las 2 personas restantes se miraron entre sí y asintieron. Uno de ellos regresó a la habitación de Wantakian y se tumbó en la cama, mientras que los otros 2 apartaron a las 5 personas. Como era de esperar, ninguno de los 2 tuvo piedad, y los 5 nunca despertaron después de haber sido anestesiados. Después de hacer esto, la persona que dio la idea miró a la otra persona y le dijo: ahora puedes buscar a algunas personas y ver si puedes encontrar alguna pista. Esa gente sin duda tendrá un plan después de llevarse a Wantakian. Si necesitan suministros, sin duda vendrán a contactarnos. 17. Otra persona asintió y luego 5-0 dijo: me preocupa que sea capturado por el enemigo, lo cual sería más problemático. Yan Fenki asintió y dijo: si esto es realmente así, entonces las cosas se pondrán difíciles. Primero investiguemos y luego hagamos planes. Otra persona asintió con la cabeza y luego se marchó de allí. En ese momento, Suyan y los demás ya habían llevado a Wantakian, que estaba completamente borracho, a una cueva en el bosque de la montaña. Capítulo 181. Capítulo 180. La mirada del odio. Este es un lugar que encontraron antes, está muy escondido, nadie puede encontrarlo. Zuyi y Li Jiao están aquí. Cuando Suyan trajo a Wantakian, Li Jiao, Zuxia y Zhao Wenqi también se sorprendieron mucho. No esperaban que Suyan y los demás no solo entrarán en la base, sino que también capturaran a Wantakian. Al ver esta escena, Zhu se despertó por la mañana y observó atentamente a Wantakian, que se había quedado dormido frente a él. Sus ojos reflejaban ira, no solo la de Wantakian, sino también la de Wantakian en general. Zhu se acercó y le dio una patada. Al ver que Wantakian no respondía, volvió la cabeza, miró a Su Shen con cierta duda y dijo: ¿ya está muerto? Su Yan negó con la cabeza y dijo: no murió, solo se quedó dormido por la anestesia, y puede que tarde varias horas en despertar. Tras escuchar las palabras de Suyan, Zuxia y los demás finalmente comprendieron cómo Suyan y los demás habían traído de vuelta a Wantakian. En ese momento, Zhao Wenqi dio un paso al frente y dijo: Suyan, eres realmente increíble. Con ustedes 4 en un lugar con miles de personas, lograron capturar a Wantakian. Es realmente asombroso. Suyan sonrió y luego dijo: dije que podíamos hacer algo así, esta vez deberías creerme. He arrestado a Wantakian. En cuanto a cómo lidiar con él, ¿ustedes tienen alguna idea? Zhao Wenqi y Li Jiao se miraron entre sí y odiaron profundamente a Wantakian. Están deseando destrozarlo en 1000 pedazos para aliviar su odio, pero saben que no pueden hacerlo, y si lo hacen, no les servirá de nada. Zhu pensó un rato y luego dijo: este Wantakian es más útil vivo que muerto. Ya que está en nuestras manos, podemos llevarlo a la base para amenazar a esos hombres y exigirles que entreguen sus armas. Al oír las palabras de Zhu Yi, Zhao Wenqi negó con la cabeza y luego dijo: Zhu Yi, creo que lo que dices es demasiado simple, esas personas también son demonios asesinos y no atraparán a Wang Daxuan sin luchar. Su Yan asintió y luego dijo: Zhao Wenqi tiene razón, esos tipos no parecen cerdos comunes, no darían su vida solo por Wantakian. Li Jiao pensó un rato y luego dijo: entonces es mejor usarlo para atraer a esa gente y luego derrotarlos. En aquel entonces, los más difíciles de vencer en esta base eran ellos 4. Si los derrotábamos, creo que los demás no serían tan insistentes en enfrentarse a nosotros. Esa gente en la base siente lo mismo que 777, y todos odian profundamente a Wantakian. Si logro eliminarlos a todos, creo que la mayoría de la gente en la base nos apoyará. Al oír las palabras de Li Jiao, Zhu Yi y Zhao Wenqi se miraron y asintieron. Li Jiao tiene razón. Su Yan también apoyó su idea y luego dijo: bueno, primero despertémoslo y luego desatemos el viento para decirle a su subordinado Wantakian que está en nuestras manos. Esos subordinados, naturalmente, no se atreven a hablar. Sin duda vendrán a nosotros solos o traerán a sus confidentes.
Capítulo 182. Plan del capítulo 181. Los eliminaremos en este bosque, para que podamos controlar la situación en la base. Tras escuchar las palabras de Suian, varias personas asintieron en señal de acuerdo con él. En ese momento, uno de sus subordinados entró apresuradamente y dijo: Maestro Suian, uno de los subordinados de Wang Taqian ha estado merodeando por aquí durante mucho tiempo. Ya se está acercando, y me temo que lo encontrará dentro de un rato. Al oír sus palabras, Suian se quedó un poco sorprendida y pensó: no deberían ir tan rápido. Miró a Zuyi, y Zuyi dijo entonces: hace un rato, mis subordinados vinieron a informarme de que él es uno de los subordinados de Wang Taqian. Llegó aquí poco después de que te marcharas, y parecía estar buscando nuestro paradero. Fue entonces cuando Suian se dio cuenta de que uno de los 4 subordinados debería haber recibido la orden de Wang Taqian de venir a ese bosque a buscar el paradero de Zuxia. Él sonrió allí y luego dijo: esta es una buena oportunidad. Al oír lo que dijo Suian, los demás se quedaron un poco desconcertados. En ese momento, la hermana Zhou se adelantó y dijo: Suian, ¿tienes algún plan? Suian asintió y dijo: no tenemos nada que ver con ellos en la base, pero vinieron a la puerta por su propia iniciativa y todavía no los hemos matado. Al oír las palabras de la hermana Zhou, los demás también se rieron. La hermana Zhou miró a Wu Ziqing, quien también dijo con una sonrisa: Suian, parece que necesitamos organizarlo adecuadamente. Suian negó con la cabeza y luego dijo: para lidiar con estos novatos, no hay necesidad de ningún arreglo, simplemente hay que ir directamente al grano. Al oír lo que dijo Wu Ziqing, San Taqian y la hermana Zhou se sobresaltaron al principio, pero luego todos comprendieron lo que Suian quería decir. Su principal apoyo residía en las armas que tenían en sus manos y en Zuyi, Li Jiao y Zhao Wenqi, quienes se unieron más tarde, junto con sus subordinados, por lo que realmente no tenían por qué estar demasiado nerviosos para lidiar con esta oleada de gente. En ese momento, Suian miró a la hermana Zhou y a Wu Ziqing y dijo: ustedes dos son aptos para el ataque a larga distancia. Por ahora, manténganse atrás y no se precipiten. San Taqian y yo intercambiaremos fuego con ellos primero, y esperen hasta que vean el momento oportuno. Usen la máquina y luego ayúdenos. La hermana Zhou, San Taqian y Wu Ziqing asintieron. En ese momento, Suian volvió la cabeza para mirar a Zhu y a los otros 3, y luego dijo: esperen en la oscuridad y aguarden mi orden. En cuanto la dé, saldrán corriendo del bosque y los derrotarán. Me tomó por sorpresa. ¿Qué piensas de esto, Lucy? Zhu negó con la cabeza un momento y luego dijo: es uno de los subordinados de Wang Taqian, y su fuerza es considerable. Aunque es el más débil de los 4, posee habilidades extraordinarias, y el arma que empuña es una escopeta corta. Tras escuchar la presentación de Zhu Ixia, Suian y San Taqian asintieron y dijeron: de acuerdo, ahora vámonos. Dicho esto, partió con la gente que estaba en la cueva, dejando allí a unos pocos para que cuidaran de Wang Taqian, que se encontraba en coma. En ese momento, Lucis y esas 100 personas buscaban por todas las montañas y llanuras el paradero de Zuyi. Capítulo 183. Capítulo 182. Mensajes bloqueados. Todavía no sabía que se habían llevado a Wang Taqian. En ese momento, solo Zhang Kalu, Xiel Woyu y Wang Kanei lo sabían. En este caso, bloquearon estrictamente la noticia, principalmente porque les preocupaba que una vez que estos jugadores supieran que Wang Taqian había sido apartado del equipo, por lo tanto, no es seguro que puedan seguir obedeciendo órdenes de este tipo. Por eso utilizó ese método para estabilizar la situación, y Lucis no había tenido tiempo de enviar a alguien para avisarle. En ese momento, un subordinado que estaba a su lado se adelantó, miró a Lucis y dijo: señor Lucis, hemos buscado por todas las montañas y llanuras, pero en el año 650 todavía no hay rastro de Zuyi ni de Zhao Wenhua. En ese momento, Lucis dijo: estos dos tipos incitaron a la gente a traicionar a nuestro líder Wang Taqian. Realmente merecen la muerte. Tras ser capturados, fueron quemados vivos y luego sus cuerpos fueron repartidos entre todos para que los comieran. Tras escuchar las palabras de Lucis, los rostros de los demás se volvieron menos agradables. En ese momento, Lucis miró a sus subordinados y dijo: pase lo que pase, si quieren registrar este bosque, aunque caben 3 pies, deben encontrarlos. Tras escuchar las palabras de Lucis, varias personas ignoraron su mención de comer la carne de Zhu y comenzaron a dispersarse una tras otra, preparándose para buscar durante otras 10 rondas. Buscaron con mucho detalle, registraron prácticamente cada rincón del bosque. Ahora siguen avanzando, convencidos de que pronto llegarán a la cueva. En ese caso, me temo que se descubrirá el paradero de Suian y los demás. Pero justo cuando seguían avanzando, Suian dio un paso al frente lentamente. Detrás de él, San Taqian seguía a Suian con un arma.
Lucy vio dos rostros desconocidos, frunció el ceño y luego siguió adelante. Miró a Suyan y dijo: ¿Quiénes son ustedes dos? ¿Qué hacen aquí? Suyan lo pensó en ese momento, luego, dio un paso al frente y dijo: Somos dos jugadores que pasamos por aquí, no sé de qué facción eres. Nosotros dos jugadores también queremos refugiarnos en una facción. Dado que tenéis mucha gente, ¿por qué no nos aceptáis a nosotros dos? Al oír las palabras de Suyan y ver las armas en sus manos, Lucy dio un paso al frente y los examinó con detenimiento. Entonces dijo: No puedo decirlo, el equipo que llevan ustedes dos no está mal, díganme, ¿de dónde vienen? Al oír su pregunta, Suyan respondió con naturalidad y luego dijo: Nosotros también luchamos durante mucho tiempo para conseguir estos equipos por el camino, y apenas sobrevivimos. Pero aún tenemos algunas habilidades, definitivamente no te equivocarás si nos aceptas a los dos. Lucy lo pensó y sintió que sería bueno tener a dos personas. Aunque en este asunto todavía tiene cosas importantes que hacer, nunca rechazarán la cuestión del reclutamiento de tropas. Hay mucha gente y fuerzas poderosas, y el equipamiento de Suyan y Sandakian es realmente muy bueno, lo que provoca que Lucy sienta un poco de envidia al verlos. Puso los ojos en blanco y luego dijo: Por supuesto que pueden unirse a nuestra organización Sirius, pero todos debemos pagar una cuota de inscripción. ¿Tienen algo valioso que ofrecer? Paguen y los aceptaré. Capítulo 184. Capítulo 183. Origen desconocido. En ese momento, un subordinado que estaba a su lado dio un paso al frente, miró a Suyan y a Sandakian de arriba a abajo y dijo: Estos dos tipos son de origen desconocido, y debemos tener cuidado en este lugar. Al oír sus palabras, Lucy asintió. Ustedes dos aparecieron aquí sin motivo alguno. Es muy sospechoso. Venga, llévenselos de vuelta y tortúrenlos un buen rato. En ese momento, cuando Suyan y Sandakian vieron que Lucy no se había dejado engañar, él también sonrió y retrocedió unos pasos. En ese momento, Suyan miró a Lucy frente a él y dijo: Queríamos refugiarnos en ti, pero no esperábamos que me incriminaras. ¿Por qué te apetece mi equipo y quieres tomarlo de esta manera? ¿Qué necesitas? Solo dímelo, tengo mucho equipo como este para ti. Al decir eso, Suyan sacó algunas armas de su mochila y las arrojó al suelo. Los ojos de Lucy se iluminaron al verlas. Estas armas son buenas, sin duda, pero resultan muy familiares. Tras reflexionar un rato, su mirada se tornó repentinamente feroz. Dio un paso al frente, miró a Suyan y le dijo: ¿De dónde sacaste esta arma? Suyan parecía muy tranquilo. Observó la desaparición y dijo con indiferencia: Encontramos estas armas en lo profundo del bosque. Es muy curioso que haya tantas allí y no haya nadie. Esperen un rato. Al cabo de un rato, no encontraron a nadie que recogiera las armas. Así que las recogí. ¿Cómo sabes quién es el dueño de estas armas? En ese momento, Lucy sintió que Suyan y los demás desconfiaban aún más. Sacó su arma, miró a Suyan y dijo: Este tipo es muy sospechoso, vuelvan con nosotros a la base, quiero ver quiénes son ustedes dos. Mientras decía que iba a agitar las manos, sus subordinados que estaban detrás de él estaban a punto de dar un paso al frente, y en ese momento, Jinian también hizo el mismo movimiento. Y al bajar la mano, se levantó una ráfaga de viento, y a ambos lados de Suyan y Sandakian, una tormenta de arena se dirigió hacia Lucy cuando llegaron. Pero, curiosamente, estas dos tormentas de arena con aspecto de tornado no afectaron a Suyan ni a Sandakian. Pide flores, en cambio, se movieron hacia Lucy describiendo un arco. Aunque la velocidad no era particularmente alta, al ver cómo la arena, las rocas e incluso los árboles salían volando hacia el cielo, incluso Lucy, que estaba allí en ese momento, comenzó a sentir pánico. Miró a Suyan, que tenía una expresión muy indiferente frente a él, y dijo: ¿Quiénes son ustedes dos? Allí, Suyan decidió no continuar el juego con ese Lucy. 0. Entonces dijo: Nosotros somos los que hemos venido a derrotaros. Mientras hablaba, volvió a saludar con la mano, y dos bolas de fuego salieron disparadas directamente desde las profundidades del bosque mientras la palabra Lu volaba hacia aquí. Lucy se asustó y rápidamente tomó su arma para atacar a Suyan, pero Suyan tomó directamente su lanza y disparó sin cesar. Lucy también usó un arma de fuego, pero fue un solo disparo que no se podía comparar con la ráfaga de Suyan. Él disparó un tiro, y Suyan ya había disparado 10 veces, pero Lucy recibió disparos en el hombro, el brazo y el muslo por parte de Suyan, lo que lo hizo llorar y quedar tendido en el suelo, aullando sin parar. No sabía qué lugar debía cubrir, y cualquier lugar le causaba dolor. Capítulo 185.
Capítulo 184. Método de ataque sorprendente. En ese momento, los subordinados que estaban detrás de él se enfrentaban al ataque de la violenta arena y la bola de fuego, y se dispersaron uno tras otro a ambos lados, tratando de evitarlo. Pero estos dos tornados parecen tener ojos. Donde quiera que se escondan, los dos tornados se moverán hacia ese lado. Lo mismo ocurre con esas dos bolas de fuego. Esa gente está aterrorizada, preguntándose qué está pasando con 023. En ese momento, Suyan dio un paso adelante lentamente y se colocó frente a Lucisi, le pisó el pecho con un pie y luego le apuntó la lanza que tenía en la mano a la frente. En ese momento, Sandakian ya se había acercado, recogió las armas de fuego de Lucisi y las examinó, frunció los labios y dijo: «Cuidado con la basura». Tras hablar, lo apartó bruscamente, y al ver a los subordinados de Lucisi, como Sandakian, también se quedaron muy sorprendidos en ese momento. Como sabes, el arma que Lucisi tiene en la mano se considera muy buena. Pero Sandakian dijo que esa arma era una basura e incluso la tiró a un lado. Allí también comenzaron a sentir mucha curiosidad por las identidades de Suyan y Sandakian. Lucisi Yuan originalmente quería que estas personas lo salvaran, pero ahora la lanza de Suyan ya estaba en su frente. Nadie es tan rápido como el arma que tiene en la mano. Bajen las armas, o su pequeño líder, Lucisi, perderá la cabeza. Aunque las palabras son muy sencillas, tienen un gran efecto. Esos jugadores estaban huyendo, pero como Suyan atrapó a Lucy, no tuvieron forma de contraatacar. Es que Suyan dio un paso en falso y luego dijo: «Lucisi, di algo, o tu cerebro realmente florecerá». En ese momento, Lucisi sintió terror en su corazón y dijo apresuradamente: «Rápido, depón tus armas por mí». 17. Tras escuchar la orden de Lucisi, algunos jugadores arrojaron sus armas a un lado, mientras que otros dudaron. Los pies de Suyan volvieron a ejercer algo de fuerza, y Lucisi sintió de repente una opresión en el pecho, y parecía que le faltaba el aire. Suyan lo soltó, y Lucisi jadeó en busca de aire, y luego dijo furioso: «¿No me oyes? Tira el arma, o te arrancaré la piel». Al oír su rugido, los jugadores restantes arrojaron sus armas a un lado uno tras otro. En ese momento, Suyan volvió a saludar con la mano, y otro grupo de personas salió corriendo del bosque. Aunque no son muchas, recoger estas armas es más que suficiente, después de recoger las que ellos mismos desecharon. Li Jiao, Zuyi y Zhao Wenqi se acercaron a Suyan, riendo a carcajadas mientras miraban a Lucy, que estaba frente a él. «Lucisi, realmente no esperaba que estuvieras aquí hoy». Al oír una voz familiar, Lucisi giró la cabeza para mirar a Zuyi y Zhao Wenqi. Tú, ¿qué haces aquí?» Al oír su pregunta 3-1, Zu dio un paso al frente, lo miró y dijo: «Lucisi, ¿no pensaste que estaríamos aquí? Incluso el gran bloque sobre tu cabeza estaría aquí. ¿Acaso no nos buscas en este bosque? Ahora que estamos frente a ti, ¿cómo puedes atacarme?» Al oír la provocación de Zuyi, Lucisi se enfureció, pero sabía que no tenía forma de lanzar ningún ataque. Capítulo 186. Capítulo 185. No luches más. Porque tenía un arma de fuego presionando contra la frente. Si hago el más mínimo movimiento, temo que la otra parte apriete el gatillo. En ese caso, aunque tengas la cabeza de cobre y los huesos de hierro, inevitablemente morirás. En ese momento, Zhao Wenqi dio un paso al frente y dijo: «Lucisi, ya no tienes que luchar, eres completamente vulnerable frente a Suyan. La base de enfrente se convertirá sin duda en el lugar de nuestro señor Suyan, así que si queréis sobrevivir, debéis ser obedientes, de lo contrario tendréis que comer frutos deliciosos». Lucisi no se atrevió a actuar precipitadamente allí. En ese momento no quería morir tan pronto. Aunque ahora no entiende el método de Suyan, puede ver que, en efecto, hay dos trucos. Y todos esos subordinados que trajo fueron derrotados. Este es el punto más crítico. Si el oponente puede usar el ataque de tormenta de arena y bola de fuego, ¿qué tan especial es su método? En esta situación, Lucisi fue bastante inteligente. No siguió resistiéndose, sino que se quedó allí obedientemente. Lo más importante es que también escuchó a Suyan decir: «Parece que su Wantakian también ha sido arrestado». Aunque es solo una suposición, si realmente es así, el asunto será grave. Al ver la honestidad de Lucy, Suyan asintió y luego dijo: «Zu lo llevará de regreso a la cueva. En cuanto a los demás, la hermana Zhou y Wu Ziqing, si les quito las armas, si se resisten, que sepan lo poderosos que somos». Así, Suyan y los demás derrotaron fácilmente a Lucisi y su grupo. Ahora, en tales circunstancias, se han apoderado de otro lote de armas, y entre ellos, Zuyi y estas personas también lo entienden con razón y actúan con emoción. Que se unan a él aquellas personas que no estaban dispuestas a seguir a Wantakian. Son pocas las personas que no se atreven a tomar decisiones por timidez.
Zuyi ordenó que los encarcelaran a todos. Aunque estas personas aceptaron unirse a Suian, Zuyi no les distribuyó armas. Porque en esta situación, él todavía no puede creer plenamente en ellos, y de hecho estas personas no creen plenamente que Suian y los demás puedan derrotar a Wang Taqian. Y cuando los llevaron a la entrada de la cueva, supieron con certeza que Wang Taqian había sido arrestado, lo que aumentó un poco su confianza. Acabo de ver que Wang Taqian estaba recluido en la cueva y parecía muy deprimido. Estas personas se sentían muy felices en sus corazones, sabiendo que Kai Kwai-kian ya las había torturado lo suficiente. Cuando Wang Taqian despertó, también se quedó muy impactado. No sabía cómo estaba dentro de la cueva, pero después de todo, seguía siendo el líder de 120, y se mantenía relativamente tranquilo. Mirando a Zhao y Li Yao, que estaban de pie a su lado, dijo con vehemencia: ¿saben lo que están haciendo? Aunque Zhao Wenqi no temía que, en su situación actual, Wang Taqian ya hubiera sido capturado por ellos, por lo que no había nada que temer. Dio un paso al frente y le propinó una patada directamente a Wang Taqian, porque antes de eso, el equipo local le había pedido que comiera un trozo de la carne de su compañero. Siempre ha recordado este asunto, y el odio que sentía por Wang Taqian era indescriptible, y lo mismo ocurría con Li Yao, quien también le dio una buena paliza a Wang Taqian allí. Capítulo 187. Capítulo 186. Debilidad. Ya le habían puesto una inyección de anestesia, su cuerpo estaba débil y Zhao Wenqi y Li Yao lo estaban masajeando, así que no es de extrañar que se viera letargado en algunos momentos. En ese momento, lo trajeron frente a estas personas, y al verlas, Wang Taqian no dejaba de preguntarse: ¿cómo puedo salir de aquí? Al fin y al cabo, es un líder y sabe que ya corre un gran peligro, así que debe mantener la calma en este momento. Cuando Suian llegó, Wang Taqian aún no se había despertado cuando lo llevó para que se ocupara de Lucy. Él miraba a esas personas que estaban abajo, pero esas personas no se atrevían a mirarlo en ese momento. Parecía que llevaban mucho tiempo acostumbradas a ser oprimidas. Incluso siente un miedo profundo hacia Wang Taqian. Suian miró a Wang Taqian, que estaba lleno de opiniones públicas, y luego echó un vistazo a Zhao Wenqi, y Li Yao sonrió incómodamente allí. Suian miró a San Daqian, que estaba a su lado, y dijo: San Daqian, dime quiénes son. San Daqian dio un paso al frente para mirar a aquellos jugadores que no tenían armas en sus manos y dijo: él es su líder, Wang Taqian, y los 4 lo capturamos fuera de la base. Sé que siempre le has tenido miedo, pero es cruel, repugnante y despiadado, y ha hecho cosas más inconcebibles que tú. Una persona así no seguirá viviendo. Al hablar de eso, San Daqian sacó su rifle y apuntó a Wang Taqian. Al ver que estaba a punto de apretar el gatillo, Zhu dio un paso al frente y dijo: Maestro Suian, no podemos matarlo por ahora. Si quiere matarlo, debe hacerlo delante de todos los jugadores en la base. Al oír lo que dijo Zhu, San Daqian miró a Suian asintió, y en ese momento San Daqian guardó su ar. En ese momento, Zhu giró la cabeza y miró a los jugadores, que aún estaban en estado de shock, y dijo: él es Wang Taqian, así es, y ya nos hemos refugiado en un hombre realmente fuerte, que es Suian, que está a mi lado. Señor, los 4 son extremadamente poderosos, y las armas que tienen en sus manos también son muy poderosas. Los 4 capturaron a Wang Taqian en la base a última hora de la noche de ayer. Algunos de ustedes, guardias de la base, deben ser conscientes de que más de 2000 jugadores no han encontrado al maestro Suian ni a ellos. Es concebible cuán poderosa debería ser su fuerza. Al oír lo que dijo Zui, las personas que estaban allí sentadas se quedaron atónitas y comenzaron a comentar entre sí. Si antes decíamos que todavía dudaban de la capacidad de Suian, ahora tienen un 80% de confianza en que Suian y los demás pueden lograrlo. El Wang Taqian que tiene delante no es falso, y por su aspecto, parece haber sufrido torturas inhumanas. Tanto Zhao Wenqi como Li Yao se adelantaron allí para contar las malas acciones del amo. Él también dio un paso al frente y dijo: Si aún dudan, son muy tontos, hay líderes muy poderosos. Recibiendo dinero, pero hemos recuperado nuestra libertad, ¿por qué siguen dudando? Al escuchar las palabras de Zhao Wenqi y observar a la gente que lo rodeaba, un jugador más joven se puso de pie. Entonces dijo: estoy dispuesto a unirme, y con la respuesta de una persona, los demás también se pusieron de pie uno tras otro, expresando su voluntad de unirse al equipo de Suian. A medida que se unían más y más personas, aquellos que aún dudaban también tomaron una decisión en ese momento. Capítulo 188. Capítulo 187. Estupefacto. Todos estaban allí con las manos en alto, gritando para unirse al equipo de Suian. Al ver lo felices que estaban todos allí, Suian asintió y dijo: cuando volvamos a atrapar a Lucy, dependerá de ustedes decidir qué hacer con él.
Al oír las palabras de Suian, todos guardaron silencio y miraron a Lucis al unísono, pero en ese momento, Lucis ya estaba atónito. Cuando vio a Wang Taqian, abrió la boca de par en par y no pudo hablar. No creía que lo que decían Suian y los demás fuera falso, pero aunque también tenía algunas dudas, cuando vio a Wang Taqian en persona, todavía no podía aceptar que algo así sucediera. Estaba pensando en el 640, ¿qué demonios están haciendo Wang Kane y los demás? ¿Por qué arrestaron a Wang Taqian aquí, bajo su protección? Además, a Wang Taqian le resulta muy difícil aceptar el aspecto tan lamentable que tiene ahora. En ese momento, después de que Zhang Xuyan mencionara su asunto, se sintió aliviado y giró la cabeza para mirarlos. Seguían uniéndose con alegría al equipo de Xuyan, a estos antiguos subordinados. Su mirada se volvió gradualmente fría, y algunos jugadores tímidos no se atrevieron a mirarlo de nuevo. En ese momento, uno de los jóvenes, BCFG, fue también el primero en querer unirse al equipo de Xuyan. Se acercó a Lucis y lo miró fijamente sin ningún temor. Un instante después, le dio un puñetazo a Lucis directamente en la cara, y Lucis inmediatamente echó la cabeza hacia atrás. Antes de que volviera, recibió el segundo puñetazo. Tras los dos golpes, el rostro de Lucis ya estaba enrojecido y la sangre le corría rápidamente por la nariz. Y Lucis también se sintió mareado en ese momento, este tipo realmente se golpeó con todas sus fuerzas. Tras haber sido golpeado 2 veces, Lucis estaba a punto de forcejear allí, pero Zhang Taqian y Wu Ziqing, que estaban a su lado, no tenían intención de obligarlo a resistir así como así. Vi cómo ambos agarraron un brazo de Lucis, impidiéndole moverse. En ese momento, el joven ya había expresado sus opiniones con acciones. Otro joven se adelantó y también golpeó a Lucis y a los otros 2 jóvenes con el puño. Debido a la opresión que Lucis ejercía sobre ellos, siempre albergaban resentimiento en sus corazones, pero no se atrevían a demostrarlo. Hoy por fin tuvieron la oportunidad, así que tomaron la iniciativa y dieron un paso al frente para desahogar su ira a puñetazos. Cada vez hay más personas así. Lucis ha sido golpeado hasta quedar inconsciente, pero Zhang Taqian y Wu Ziqing no tienen intención de dejarlo ir. Sujétale el brazo para evitar que se caiga y deja que estos jugadores sigan golpeándolo. Cada vez hay más jugadores que le ganan, algunos por auténtico resentimiento y otros para demostrar su superioridad. Más tarde, incluso aquellas pocas personas que al principio temían mirar a Lucis dieron un paso al frente y comenzaron a golpearlo para desahogar su depresión. Después de que Lucis fuera rodeado por estas personas, naturalmente no tenía forma de sobrevivir. Tras ser golpeado por la última persona, Wu Ziqing y Zhang Taqian lo soltaron, y Lucis ya se había quedado sin aliento. Su cuerpo se fue desplomando lentamente. La sangre ya había manchado el suelo bajo sus pies. En este momento, estos subordinados, después de hacer tal cosa, sentían una gran alegría en sus corazones, y ahora confiaban aún más en Suian. Capítulo 189. Capítulo 188. Odiar a alguien. En ese momento, Zhang Taqian y Wu Ziqing volvieron a acercarse a Wang Taqian y le tendieron una trampa. Wang Taqian es una persona aún más odiada. Ha cometido demasiados actos pecaminosos y atroces, y esos actos superan tu imaginación. Suian dio un paso al frente, miró a Wang Taqian y dijo: ¿Nunca pensaste que tendrías un día así cuando estabas haciendo el mal? Wang Taqian miró fijamente a Suian y dijo: ¿Quién eres? ¿Por qué hiciste esto? No sé cuán poderosa es nuestra Legión Sirius. ¿Estás jugando con fuego, lo sabes? Al oír sus palabras, Suian asintió y luego dijo: Por supuesto que sé lo poderosa que es tu Legión Sirius, y también sé cuánto poder y lo que tú, el líder de la subbase, has hecho. Todo está claro. Es precisamente porque lo sé todo que te he traído aquí. Wang Taqian, la razón por la que no estás muerto es porque quiero que todos vean el momento en que fuiste asesinado, para que puedan liberarse de sus corazones. Así que no sigas fingiendo ahí, tu muerte es inevitable, pero aún no ha llegado el momento. Suian giró la cabeza, miró a las personas que lo observaban y dijo: Pueden castigar a Wang Taqian como quieran, pero bajo ningún concepto pueden dejar que muera. Tras terminar de hablar, se dio la vuelta y entró en la cueva, y los tres, la hermana Zhou, Zhang Taqian y Hao Ziqing, hicieron lo mismo. Zhao Wenqi y Li Jiao se quedaron mirando a la multitud que tenían delante. Aunque dispararon y mataron a Lucy, odiaban aún más a Wang Taqian, así que el joven dio un paso al frente y le dio un puñetazo en la cara. El rostro, que ya presentaba moretones, ahora tenía nuevas cicatrices. Wang Taqian miró fijamente al joven con furia. El joven no tenía miedo en absoluto. Estaba a punto de golpearlo de nuevo, pero Zhao Wenqi lo detuvo. Zhao Wenqi se levantó por la mañana, los miró y dijo:
Wang Taqian, todavía nos es útil conservarlo, así que no puedes tratarlo de la misma manera que trataste a Luz y las palabras de las reglas lo separaron. Nuestros planes se verán afectados. Está bien insultarlo, pero no lo maten. Pidiendo flores, al oír las palabras de Zhao Wenqi, todos asintieron y dijeron que sí, que ese joven había escupido sobre el cuerpo de Wang Taqian. Wang Taqian no regañó con enojo, sino que simplemente miró fijamente a todos los que lo despreciaban. Cuando le llegó el turno a Wang Taqian, algunos no se atrevieron a acercarse. Sienten un miedo instintivo hacia Wang Taqian. Al fin y al cabo, han estado bajo su opresión durante tanto tiempo que no pueden cambiar en tan poco tiempo. Sin embargo, tras haber sido apartado durante un tiempo, Wang Taqian fue retomado por Zhao Wenqi y Li Jiao. En ese momento, Zhao Wenqi miró a esas personas y dijo: vayan a descansar a otro lugar primero, y les avisaré cuando los necesite. En ese momento, el joven dio un paso al frente y dijo: Zhao Wenqi, ante mi señor, vi que querías seguirte, pero el señor Tali me asignó a los subordinados de Luz y sí. Zhao Wenqi asintió, luego lo miró y dijo: eres un joven muy valiente, Wu. Capítulo 190. Advertencia del capítulo 189. El joven dijo con una sonrisa: Maestro Zhao Wenqi, ¿podría devolverme mi arma? Así, cuando envíen gente, podré participar en la batalla. Al oír sus palabras, Zhao Wenqi miró a Zhu, que estaba a su lado. Zhu asintió de inmediato, y Zhao Wenqi sonrió y dijo: de acuerdo, en un rato les distribuiremos armas. Quienes deseen unirse podrán luchar con nosotros armados, y quienes no quieran unirse podrán llevarse sus armas y marcharse de aquí. Pero si te atreves a regresar a esa base y luchar contra nosotros, Lucis acabará pagando las consecuencias. Al escuchar las palabras de Zhao Wenqi, aquellos que no se unieron a su equipo asintieron con la cabeza en señal de acuerdo. Debido a que temen a Wang Taqian, no se atreven a unirse fácilmente a otras fuerzas. Debido a que el poder de la Legión Sirius es demasiado grande, todos han oído hablar de ella, parece que el poder de la Legión Sirius es una de las fuerzas más grandes de este mundo. Y dependiendo de Su Yan y los cuatro, es sencillamente imposible revertir este caso. No se atrevieron a resistirse ni a Su Yan ni a Wang Taqian, así que, en esta situación, optaron por retirarse y marcharse de allí. Zhao Wenqi, naturalmente, no iba a avergonzarlos. Cuando les entregaron las armas, se marcharon. En ese momento, tendrán que valerse por sí mismos, pero la verdad es que no es fácil sobrevivir solo en este mundo. Pero este tipo de cosas quedan en manos del destino. Quienes les dijeron que no creyeran a Su Yan y a los demás allí presentes, solo pueden dejar que se las arreglen solos. Su Yan regresó a la cueva, miró a San Daqian, a la hermana Zhou y a Wu Ziqing, y dijo: después de que Zhao Wenqi y los demás se hayan ocupado de esos asuntos, celebraremos una reunión para estudiar cómo aprovechar esta situación. Wang Taqian vino para lograr el efecto de establecer prestigio. Al escuchar lo que dijo Su Yan, la hermana Zhou asintió, y San Daqian también estaba allí para estar de acuerdo con el enfoque de Su Yan. Wu Ziqing pensó un rato y luego dijo: que Wang Taqian solo pueda decapitar a los jugadores que tenga delante, para que puedan disuadirlos por completo. Que crean en nuestra capacidad, pero lo que necesitamos hacer ahora es atraer a sus tres confidentes. Tras escuchar el análisis de Wu Ziqing, Su Yan asintió y luego dijo: Wu Ziqing, tienes razón, acabamos de matar a uno de sus subordinados, pero no es suficiente. Algunas de las personas dirigidas por sus subordinados también deberían ser sus confidentes. A quienes los siguen para hacer el mal con todo su corazón y alma, debemos eliminarlos a todos. De esta forma, aquellos jugadores que fueron perseguidos por Kaidi podrán convencernos de verdad. De lo contrario, al igual que los pocos jugadores que se marcharon hace un momento, todavía no tienen mucha confianza en sí mismos. Lo más importante ahora es consolidar nuestro prestigio. De lo que Su Yan está hablando con la hermana Zhou y los demás ahora, Li Jiao, Zhao Wenqi y Zhu Liao entraron después de un rato en 1-4. Cuando vi a Su Yan y a los demás hablando de algo con Zhou He. Es evidente que ninguno de los tres dio un paso más allá. Su Yan los miró y luego dijo con una sonrisa: ¿qué hacen ustedes tres ahí? Los hemos estado esperando durante mucho tiempo. ¿Ya terminaron con sus asuntos de afuera? Capítulo 191. Capítulo 190. En ese momento, Zhu dio un paso al frente, asintió y dijo: los asuntos externos se han resuelto, y las armas para aquellos que estén dispuestos a refugiarse con nosotros se les han distribuido, y aquellos que no estén dispuestos a refugiarse con nosotros, también se marchan con armas. Les advertí que si se atreven a regresar a la base y hacer lo correcto de nuevo, terminarán mal. Creo que ya no tienen el valor de volver. Su Yan asintió y dijo: lo están haciendo muy bien. Con su participación en el puesto 12, tendremos más confianza en derrotar a esta su base. Al oír lo que dijo Su Yan, los tres también se rieron.
Todavía se mostraban algo comedidos en ese momento, porque Suyan y los demás pertenecían a un equipo pequeño, y ellos eran de los que se unieron más tarde, por lo que su relación era aún peor. Suyan también notó su actitud reservada, así que los llamó con entusiasmo para que se acercaran. ¿Hablar con ellos sobre cómo entrar a la base? Al ver la apariencia entusiasta de Suyan, Zhu Xia, Zhao Wenqi y Yi se mostraron indiferentes. Se acercaron, y allí estaban todos, esperando las palabras de Suyan. Suyan los miró a los tres y dijo: hace un momento discutimos brevemente cómo matar a este Wang Taqian para obtener el mayor apoyo posible. Hemos analizado este asunto. Ustedes tres, primero escuchen nuestras ideas, y luego podrán añadir algo si tienen algún error o una opinión diferente. Al oír las palabras de Suyan, los tres asintieron. En ese momento, Suyan los miró con expresión seria y dijo: Wu Ziqin dijo hace un momento que si quieren matar a Wang Taqian delante de todos, deben ganarse su confianza. Entonces primero debemos matar a los tres generales bajo el mando de Wang Taqian, y luego desarraigar a sus confidentes. De esta manera estos jugadores tendrán el coraje de luchar contra las fuerzas del ejército Sirius con nosotros. Si no hay manera de hacerlo, me temo que optarán por marcharse, como hacen algunas personas. Tras escuchar las palabras de Suyan, Zhu Xia, Li Jiao y Zhao Wenqi también comenzaron a pensar en ello. Suyan tampoco los presionó, sino que simplemente esperó sus respuestas después de reflexionar sobre el asunto. Después de un rato, Zhu miró a Suyan y dijo: Suyan, creo que lo que dijo Wu Ziqin es muy razonable. Esos líderes de escuadrón en realidad han sido perseguidos profundamente por Wang Taqian, y le tienen un profundo temor a Wang Taqian y a los factores del poder de la Legión Sirius que están dentro. Si no logran superar por completo su miedo, me temo que les resultará muy difícil unirse a nuestro equipo de todo corazón. Zhao Wenqi asintió y luego dijo: hace un momento, vi que, a excepción de unos pocos jóvenes, su actitud era relativamente firme, y parecían estar en casa, como si la muerte fuera su hogar. Pero hay otras personas que realmente tienen dudas en sus corazones y nos castigan como último recurso. Porque seremos castigados después de regresar, así que seremos castigados para que al menos temporalmente no seamos perseguidos. Al oír lo que decían los dos, Li Jiao se puso de pie y dijo: lo que dijo Wu Ziqin es cierto, debemos erradicar su influencia. Capítulo 192. Capítulo 191. Análisis de las contramedidas. De esta forma, los más de 2000 jugadores de esta base quedarán verdaderamente convencidos de nuestras capacidades. Al oír que las tres personas también estaban de acuerdo con la declaración de Wu Ziqin, Suyan asintió y dijo: si ese es el caso, todos están de acuerdo, así que la siguiente cuestión a debatir es cómo eliminar a estos tres tipos. Zhao Wenqi dijo allí: en cuanto a Wang Kanei, Xie Luoyu y Zhang Kalu, creo que presentaré brevemente su fuerza y habilidad personal. Suyan asintió y luego dijo: Zhao Wenqi, cuéntame, así podremos conocerlos mejor. Wang Kanei, Xie Luoyu y Zhang Kalu tienen 100 subordinados cada uno. Es muy fuerte y despiadado. El arma que empuña es una lanza larga. Xie Luoyu y Zhang Kalu son un poco más débiles. Pero las armas que portan son un cuchillo común y largo, y cada uno está equipado con una pistola corta. En cuanto a las 100 personas que estaban bajo su mando, cada una de ellas portaba diversas armas. Tras un periodo de desarrollo tan prolongado, las armas que manejan son también las mejores de la base. Tras escuchar la presentación de Zhao Wenqi, Suyan y los demás asintieron. Parecía que el poder del oponente era realmente muy grande. Suyan pensó un rato, luego miró a la multitud y dijo: ya conocemos la fuerza de Wang Kanei, Xie Luoyu y Zhang Kalu. En la base, al parecer no hay noticias de que Wang Taqian haya sido arrestado. Esto demuestra que la otra parte aún tiene la capacidad de controlar este asunto, pero creo que deben estar muy ansiosos ahora y sin duda enviarán a alguien a averiguar el paradero de Wang Taqian. Varias personas asintieron al escuchar el análisis de Suyan. En ese momento, también confiaron plenamente en sus palabras. En ese momento, Suyan continuó: Lucy si no ha regresado en mucho tiempo, creo que definitivamente lo notarán, y siento que definitivamente enviarán gente a investigar de nuevo. En ese momento, la hermana Zhou se puso de pie y dijo: podemos tenderles una emboscada en el vídeo y luego enviar gente para atraerlos aquí, así será más fácil acabar con ellos. Suyan asintió y sonrió, luego dijo: Wu Ziqin, hermana Zhou, lleven a una docena de hombres para tender una emboscada en el bosque, usen sus armas para la emboscada, y cuando se envíe nuestra señal, lanzarán un ataque. Intenta cortarles la ruta de escape, causarles problemas e impedir que sus 100 subordinados desplieguen toda su fuerza. La hermana Zhou y Wu Ziqin asintieron. Las armas que portaban eran, en efecto, adecuadas para ataques a gran escala.
Y si cooperan, junto con el fuego, pueden causar mucho daño al enemigo en una amplia zona. Es más conveniente hacerlo así. Después de acomodarlos a los dos, Su Yan miró a Santa Qian y dijo. En cuanto al tipo que vino aquí, Nuao, a investigar cómo atraerlo al círculo de emboscada. No lo creo. No es difícil. Depende de ti atraerlos, conducirlos al círculo de emboscada y marcharte rápidamente. Entonces, lo mejor será poder capturar al general que vino aquí. Varias personas rieron y dijeron. Su Yan, no te preocupes, haremos todo lo posible por atraparlos. Si logramos atraparlos, creo que nos ayudará aún más. Capítulo 193. Capítulo 192. Si Wang Taqian y sus 3 generales son asesinados juntos frente a estos jugadores, la conmoción será sin duda enorme. Creo que se sorprenderán de nuestra fuerza, y no debería haber ningún problema en unirse a nosotros cuando llegue el momento. Su Yan asintió y luego dijo. De acuerdo, hagámoslo. Tras elaborar un plan de esta manera, actuaron de acuerdo con dicho plan. Su Yan le pidió primero a Zhao Wenqi que enviara a decir que Lu Zixi había sido atacado en el bosque y que solo había sido arrestado. Y 897 Wang Taqian también fue llevado a este bosque. Wang Kanei y los 3 que recibieron la noticia también se sorprendieron en ese momento. Inesperadamente, Wang Taqian también fue capturado cuando arrestaron a la Lucy. Wang Kanei y los demás estaban algo confundidos sobre quién era la otra persona. Pero después de que se supo la noticia, cundió el pánico en toda la base, y esos jugadores preguntaron allí uno tras otro. No estaban seguros de si la noticia era cierta o no. De hecho, Wang Kanei ordenó que se difundiera la noticia de que Wang Taqian no había sido arrestado. Si alguien se atrevía a difundir noticias falsas, sería arrojado a la jaula de zombies para alimentarlos. La orden de Wang Kanei surtió efecto y las voces en la base desaparecieron de inmediato. Pero Wang Kanei y los otros 3 sabían muy bien que, dadas las circunstancias, había que rescatar a Wang Taqian. De lo contrario, la base se sumiría en el caos. Por muy poderosos que sean los 3, no pueden resistir el ataque de más de 2000 jugadores. Solo una figura como Wang Taqian puede disuadir formalmente a más de 2000 jugadores. En ese momento, Wang Kane miró a Xiel Woyu y dijo. Xiel Woyu, tienes que seguir fingiendo ser un hombre fuerte y no salir. Zancalu, toma tus manos y ve al bosque a investigar la situación. Zancalu asintió y luego dijo. Hermano, no te preocupes, definitivamente podré rescatar a Wang Taqian, BCDJ, y, por supuesto, a Lu Zixi. Tras terminar de hablar, se dio la vuelta y salió de la habitación. Wang Kanei miró a Xiel Woyu, quien negó con la cabeza con impotencia y regresó a la cama, para luego acostarse. Zancalu abandonó la base con sus hombres y se dirigió hacia el bosque. Como ya habían recibido la noticia, no fueron a ningún otro sitio y caminaron directamente hacia el bosque. Pero en ese momento, mientras Zancalu seguía avanzando, Santa Qian disparó 2 veces. Zancalu se asustó tanto que se tiró rápidamente al suelo, y los 100 hombres que lo seguían también se dispersaron a ambos lados. La lanza de Su Yan no iba dirigida hacia ellos, sino que disparó 2 veces al cielo, pero Zancalu y los demás no pudieron verla. Después de oír el disparo, ya sabían que había alguien frente a ellos. Zancalu lo pensó un rato y dijo. Dámelo, muchos de nosotros todavía les tenemos miedo. Aunque el disparo fue bastante fuerte, pude oír el sonido de algún tipo de arma larga. No te preocupes, la velocidad de ataque a este tipo de lanza es muy lenta, y con un solo disparo se ve que no hay mucha gente al otro lado. Nos adentramos rápidamente en el bosque y los capturamos. Rescatar a Wang Taqian fue un gran logro. Para entonces, tendremos todo tipo de suministros. Al oír los ánimos de Zancalu, los 100 jugadores que estaban detrás de él también gritaron emocionados. Capítulo 194. Capítulo 193. El forajido. Se puede decir que estos 100 confidentes son unos desesperados. Quienes se ponen del lado de Wang Kanei, Xiel Woyu y Zancalu no tienen nada bueno que hacer. Por el contrario, todavía hay algunos jugadores en Lucy, lo cual es bueno. Pero eso también se debe a que el número de personas realmente no es suficiente, por lo que se les pide que completen el número y se les asigna a la parte inferior de Lu Zixi. Si no hubiera sido así, cuando Lu Zixi fue asesinado, ninguno de sus subordinados habría intentado escapar. Precisamente por eso, Zhao Wenqi estaba allí para reclutarlos con amabilidad y poder. En ese momento, Xiel Woyu dirigió a sus hombres y comenzó a correr hacia el bosque. Santa Qian disparó allí, mientras se retiraba, observando cómo el sonido del disparo se alejaba gradualmente. Xiel Woyu también se burló para sus adentros al ver que la otra parte realmente estaba tratando de asustarlo a propósito. Miró a sus subordinados, se rió y dijo. El otro bando, ese tipo en realidad salió corriendo, los disparos se están desvaneciendo, tenemos que darnos prisa.
No dejes que escape. Cuando lo atrapes, entrégaselo al señor Wantakian y deja que alimente a los zombies. Todos sus subordinados también gritaban y parecían muy emocionados. En ese momento, la hermana Zhou y Wu Ziqing, que estaban emboscados junto a ellos, no pudieron evitar sonreír al ver a tanta gente irrumpiendo en su círculo de emboscada. Sandakian siguió corriendo hacia adelante. Tras correr un rato, se detuvo. Se quedó allí de pie con el arma en la mano, mirando a Xiel Woyu y a sus 100 hombres, que ya lo habían alcanzado. Xiel Woyu dio un paso al frente, miró a Sandakian frente a él y dijo: ¿Eres el único? ¿Qué pasa con ellos? No me digas que te están tendiendo una emboscada por detrás, jajaja. Xiel Woyu parecía estar burlándose de Sandakian, y los 100 subordinados que estaban detrás de él también se rieron con él. Al verlos reír sin parar, Sandakian dio un paso al frente y dijo: ¿Eres subordinado de Wantakian? Xiel Woyu miró fríamente a Sandakian y luego dijo: ¿Quién soy yo? No te preocupes, pronto serás una persona muerta, ¿por qué te importa tanto? Simplemente, observó a Sandakian allí y no tenía intención de actuar de inmediato, sino que caminaba de un lado a otro. Y pedir flores. Miró a Sandakian y le dijo: Dime, ¿dónde están tus compañeros? Si me dices quiénes son sus subordinados, tal vez te deje ir, y quizás te dé algún beneficio, no lo sé. Xiel Woyu en realidad quería preguntar por el paradero de Wantakian, pero dadas las circunstancias, no podía preguntar al respecto como su subordinado. En ese caso, el asunto del arresto de Wantakian quedaría al descubierto. Él no podía hacer tal cosa, así que recurrió a este método para preguntarle a Sandakian allí. Sandakian se rió y dijo: Pues quiero ir con mi compañero y rescatar a tu líder, Wantakian. Con tus soldaditos y tus caballos no puedes hacer tal cosa, y ahora estás rodeado por mí. Al oír las palabras de Sandakian, aquellos subordinados aparecieron de inmediato, donde solían susurrar sobre su líder, Wantakian. Porque durante los 2 primeros días, la noticia de que su líder, Wantakian, había sido arrestado se extendió por la base. Naturalmente, habían oído hablar de ello, pero como Wang Kane ya había aclarado el asunto, no quisieron hablar del tema durante mucho tiempo. Capítulo 195. Capítulo 194. Asustado como resultado, esta persona desconocida volvió a sacar el tema hoy, lo que inevitablemente los dejó perplejos. Xiel Woyu se molestó mucho al ver que Sandakian había sacado a relucir este asunto por iniciativa propia. Dio un paso al frente para mirar a Sandakian y le dijo: No sabes vivir ni morir, ya que no quieres revelar el paradero de tu compañero, así que obedece y captúralo hoy mismo. 643. Sandakian miró a Xiel Woyu frente a él con algunas dudas y dijo: ¿No ves el arma en mi mano? Estás tan cerca de mí, puedo matarte de inmediato. Aunque tengas 100 subordinados detrás, no escaparás de la muerte. Al oír las palabras de Sandakian, Xiel Woyu se quedó perplejo y retrocedió rápidamente. Cuando se escondió entre varios de sus subordinados, se rió, miró a Sandakian y dijo: Tu dedo índice puede disparar una bala, y podemos matarte en un instante. ¿Quieres usar este método para amenazarnos? ¡Qué estúpido eres! Xiel Woyu se escondió detrás de sus subordinados y, de forma inesperada, pronunció palabras tan imprudentes. Sandakian esbozó una sonrisa y dijo: Nunca pensé que los subordinados de Wantakian serían tan inútiles, y con tal valentía, podrían ser un líder de poca monta. Realmente da risa. Pero no importa dónde te escondas, hoy no puedes escapar, ya estás rodeado por mí. Al oír a Sandakian decir esto por segunda vez, Xiel Woyu también empezó a dudar. Miró a ambos lados, y había densos bosques a ambos lados, pero no pudo ver qué estaba pasando. En ese momento, uno de sus subordinados dijo: Señor Xiel Woyu, no le haga caso a sus bravuconadas, somos muchos y les tenemos miedo. Incluso si hay una emboscada, ¿y qué? Muchos de nosotros no tenemos ningún problema. Al escuchar lo que dijeron sus subordinados, Xiel Woyu asintió. Sí, hay cientos de ellos o solo Sandakian está frente a él, incluso si tienen una emboscada, ¿cuántos habrá? Debes saber que en este mundo, un equipo de 100 personas ya es muy fuerte. Xiel Woyu se rió, miró a Sandakian y dijo: Ya no quiero seguir hablando tonterías contigo, ¿quieres rendirte? Sandakian negó con la cabeza y luego dijo: Ven a atraparme si tienes la capacidad. Xiel Woyu vio la expresión indiferente de Sandakian y enseguida se sintió muy molesto. Justo ahora, Sandakian lo había provocado deliberadamente, dejándolo en ridículo delante de sus subordinados. Ahora que ya no quiere seguir enredándose con Sandakian, agitó la mano y dijo: Atrápenlo para que no se muera, este tipo es realmente odioso. Quiero volver y darle una buena paliza. Al oír las palabras de Xiel Woyu, aquellos subordinados comenzaron a avanzar lentamente.
Pero todos vieron el arma en la mano de Sandakian, así que no se atrevieron a lanzarse al ataque. Porque incluso si Sandakian solo pudiera disparar una vez, la persona que recibiera el impacto seguramente moriría 5,5 veces, así que nadie quería ser el primero en lanzarse hacia adelante. Se miraron el uno al otro, esperando que el otro se adelantara. En ese momento, Xielwoyu observó su actitud sumisa y se molestó de inmediato. Tomó el arma, apuntó a Sandakian y estaba a punto de disparar. De repente, una ráfaga de viento, seguida de una ráfaga de arena, los dejó sin poder abrir los ojos. Capítulo 196. Capítulo 195. Una boca de arena. Las 100 personas se pusieron repentinamente nerviosas, todas se cubrieron los ojos con las manos y ya se habían olvidado de atrapar a Sandakian. En ese momento, Xielwoyu estaba a punto de hablar, pero un puñado de arena entró repentinamente en su boca, dejándolo sin palabras. Él también estaba desconcertado. ¿Acaso no es por eso que hay tanto viento y tanta arena en el bosque? Se sentía muy extraño. ¿Podría ser que no pudiera abrir los ojos ni hablar cuando miraba a la gente que lo rodeaba? Estaba a punto de mudarse allí cuando de repente sintió un ligero calor. 12 volvió la cabeza y vio 2 grandes bolas de fuego que volaban hacia ellos. Xiao Shan palideció de miedo y se escondió rápidamente a un lado, pero las 2 grandes bolas de fuego se abalanzaron sobre él como si tuvieran ojos. Rápidamente se tumbó en el suelo mientras las 2 grandes bolas de fuego chocaban y las chispas estallaban en el viento y la arena. Esas llamas fueron avivadas por el viento y la arena, formando un tornado de fuego, y esos subordinados gritaban a viva voz sin importarles el viento ni la arena que tenían en la boca. Wu Ziqin y la hermana Zhou utilizaron sus propias armas para lanzar ataques, intentando inmovilizar a sus subordinados en la medida de lo posible. En ese momento, Sandakian miró a Xielwoyu, que yacía en el suelo entre el viento y la arena, sonrió levemente y luego avanzó. Al verlo, el viento y la arena parecieron percibir su presencia y se apartaron de su camino. En ese momento, Xielwoyu seguía con la cabeza gacha. Temía que el tornado de fuego lo quemara vivo, así que permaneció tendido en el suelo sin atreverse a moverse. Sandakian llegó aquí y directamente lo agarró del cuello, y luego se sacudieron con fuerza. Xielwoyu fue arrojado y cayó directamente sobre un árbol. El arma que sostenía en la mano ya había sido arrojada a un lado por él. Sandakian pensó que sería conveniente leer. Wu Ziqin sonrió, luego se dio la vuelta y caminó hacia el aturdido Xielwoyu, quien había sido empujado. Y cuando se marchó, el viento y la arena volvieron a envolver a aquella gente. En este momento, Wu Ziqin y la hermana Zhou están haciendo todo lo posible por acabar con todo este grupo de personas en el torbellino de fuego que las bloquea. Estos 100 forajidos no tienen por qué sentir compasión por ellos. En ese momento, Su Yan también llegó. Vio a Sandakian agarrando a Xielwoyu y parecía estar a punto de actuar. Su Yan sonrió y luego dijo: ¿Cómo es que este tipo no está muerto? Sandakian asintió y dijo: por suerte, este hombre solo resultó levemente herido y no murió. Su Yan asintió con satisfacción y dijo: de acuerdo, Sandakian, has hecho un buen trabajo, así que si solo necesitamos arrestar a los otros 2 subordinados, el asunto será mucho más sencillo, llevémoslo de vuelta primero. No te preocupes, debo atarlo bien fuerte al 370, y lo mejor es romperle el brazo, para que no tenga la capacidad de resistir y escapar. Al oír las palabras de Sandakian, Su Yan sonrió y no dijo nada. Sandakian entendió lo que Su Yan quería decir, ya que Su Yan no se opuso a que hiciera eso, así que naturalmente podía dejarlo pasar. Su Yan giró la cabeza para mirar a aquellas personas en medio del viento y la arena. Todas habían perdido la voz y parecían haber perdido su vitalidad. Su Yan contraatacó, y entonces la hermana Zhou y Wu Ziqin dejaron de atacar. Al mirar de nuevo hacia el bosque, todos los árboles que tenían delante estaban rotos, y el viento y la arena habían sepultado a las 100 personas. Capítulo 197. Capítulo 196. Limpieza. Se puede observar que una mano o un pie está expuesto al exterior, mientras que el resto están enterrados en el viento y la arena. ¿Qué hay de Su Yan? El poder de ataque combinado de los dos sigue siendo muy poderoso. Su Yan asintió y luego dijo: es cierto, ni siquiera tuvieron oportunidad de defenderse, y aquí los matamos nosotros. Aunque todos son extremadamente crueles, matar a tanta gente sigue siendo un poco insoportable. La hermana Zhou negó con la cabeza y dijo: Su Yan, no podemos contar con la benevolencia de las mujeres, esta gente es asesina, ¿cuántas personas buenas han muerto a manos suyas? Cualquier jugador que no pueda salvar su vida estará perjudicado. Su Yan escuchó lo que dijo la hermana Zhou y sintió que tenía sentido. Entonces asintió y luego dijo: limpiemos esto, estamos listos para recibir al próximo grupo de personas, creo que vendrán pronto.
Tras hablar, Su Yan se dio la vuelta y se marchó de allí, mientras que Wu Ziqin y Zhou Jie comenzaron a recoger los cadáveres que tenían delante. De vuelta en la cueva, San Daqian arrojó allí a Xie Luoyu. En ese momento, Wang Taqian también se sorprendió mucho al ver a Xie Luoyu. No esperaba que Xie Luoyu también fuera arrestado. En ese momento no habló, pero Xie Luoyu abrió lentamente los ojos y, al ver a Wang Taqian frente a él, su rostro palideció de la impresión. La apariencia actual de Wang Taqian era muy embarazosa. Su apariencia era completamente diferente a la que había tenido anteriormente en la base, lo cual sorprendió a Xie Luoyu. Justo cuando estaba a punto de hablar, San Daqian le dio una patada en el pecho, y de repente sintió una opresión en el pecho y luego escupió un chorro de sangre. Él jadeaba con dificultad allí, San Daqian lo miró y dijo fríamente: no hables, de lo contrario terminará así. Xie Luoyu lo miró con una expresión de enfado en los ojos, y San Dayu sonrió. Jeje, pareces poco convencido con esa mirada provocativa, ¿por qué necesitas que te dé una lección? En ese momento, Xie Luoyu miró a Wang Taqian. Sabía que no era prudente competir con San Daqian ahora, así que bajó la cabeza y no se atrevió a decir nada más. ¿Se podría decir que esta vez fue derrotado de una manera confusa, y aún desconoce el motivo? ¿Qué pasó con la tormenta de arena y la bola de fuego? Sabía que se trataba de una emboscada del otro bando, pero desconocía cómo lo habían hecho. Su Yan regresó a la cueva, miró a Xie Luoyu, que estaba sentado en un rincón con sangre en la boca, y luego miró a San Daqian. Entonces dijo con una sonrisa: San Daqian, ¿hiciste otro movimiento? San Daqian asintió y dijo: este tipo quiere decirle unas palabras a su líder, y naturalmente no puedo permitir que lo consiga. Su Yan sonrió y luego dijo: dejemos que digan unas palabras, de todos modos, lo que digan antes de morir no es nada especial. San Daqian vino aquí a descansar un rato, y dentro de poco tendremos algo de acción, Qianao. Al oír las palabras de Su Yan, San Daqian asintió, se acercó al borde del fuego, tomó la copa de vino que Su Yan tenía en la mano y dio un sorbo. Este tipo era demasiado arrogante al principio. Si no hubieras dicho que querías seguir con vida, lo habría matado de un solo disparo. Su Yan dijo con una sonrisa: por supuesto que es muy fácil matarlo, pero también debes saber que Zhao Wenqi y los demás dijeron que hay que tener cuidado al matarlos. Capítulo 198. Capítulo 197. Debe hacer esto al fin y al cabo, tenemos que controlar a los jugadores de esa base. Si no confían en nosotros, nos resultará difícil controlarlos. Después de todo, son demasiados. San Daqian asintió y luego dijo: no sé si lo que dijeron Li Jiao y los demás es fiable. Puede que esos pocos jugadores realmente odien a Wang Taqian, como dicen, pero si se atreverán a desafiar la majestuosidad del poder de la Legión Sirius es realmente incierto. Su Yan negó con la cabeza sonriendo y luego dijo: en cualquier caso, debemos tomar esta decisión, porque debemos tener nuestras propias fuerzas para poder luchar contra ellos en 680. Ahora que se han desarrollado tanto, debemos dar un paso rápido y usar atajos para desarrollar nuestras propias fuerzas. De esta manera es posible derrotarlos en un periodo de tiempo muy corto. Solo entonces será posible guiar a muchos jugadores para derrotar al líder zombie, escapar de este mundo y obtener grandes recompensas. Al oír las palabras de Su Yan, San Daqian asintió, y así, los dos charlaron sobre Wang Taqian y los demás que estaban allí. En ese momento, Wu Ziqin y su hermana Zhou entraron. Al ver a San Daqian y Su Yan charlando, los dos, BCCF, dijeron con una sonrisa: esta ola va bien, parece que si continúa así, creo que sus 4 subordinados pronto serán alcanzados. La hermana Zhou dio un paso al frente y dijo en voz baja: ¿qué debo hacer ahora? ¿Seguir atrayéndolos para que salgan? Su Yan asintió y dijo: vete ahora, no les des oportunidad de pensar, y continúa enviando gente para que transmita el mensaje de que Xie Luoyu también ha sido capturado en el bosque, provocando que su base comience a sumirse en el caos. Esas malas noticias se fueron extendiendo a sus oídos una tras otra, y creo que sin duda tendrán grandes repercusiones. Al oír las palabras de Su Yan, varias personas se rieron. Con las operaciones paso a paso de Su Yan, se puede decir que el oponente no tiene capacidad para contraatacar. Sumado a su gran fuerza individual, incluso si el oponente contara con un equipo de 100 personas, aún así sería derrotado. En ese momento, San Daqian miró a Xie Luoyu, a quien él mismo había reparado, y luego dijo con desdén: ustedes todavía quieren detenernos. Solo esperen a que capturemos a sus compañeros uno por uno, entonces tendrán compañeros. Ya que nuestro capitán Su Yan les pidió que se comunicaran entre ustedes y hablaran sobre sus sentimientos actuales, entonces, naturalmente, no les pondré más dificultades. Hablemos más, tal vez se te esté acabando el tiempo.
Al escuchar las palabras de San Dakian, Shiel Woyu miró a Wang Taqian. Wang Taqian bajó la cabeza y no dijo nada en ese momento, como si se hubiera rendido a mitad de camino. Al verlo así, Shiel Woyu sintió una profunda emoción en su corazón. Wang Taqian era muy poderoso en el pasado. En aquel entonces, era tan poderoso que podía decidir la vida y la muerte de otros a su antojo en esta base, e incluso la forma de morir tenía que ser decidida por él. Pero ahora Wang Taqian estaba allí acurrucado con la cabeza gacha, con aspecto de prisionero, incluso peor que un prisionero. Shiel Woyu suspiró aliviado y no hizo nada. De todos modos, su final era tal como lo había predicho San Dakian, y tal vez no escaparían de la muerte. Debido a que han cometido demasiadas maldades, les es imposible sobrevivir. Ahora solo les queda esperar que Wang Kane y Zhang Kaluo sean más inteligentes. Al final de este vídeo, recuerdan que esta y muchas más novelas se encuentran completas en Patreon. No duden en estar pendientes del canal en el próximo día para tener más contenido de esta y más novelas. Que pasen un excelente día.